San Carlos es una población colombiana situada a unos 140 kilómetros de Medellín que durante el periodo transcurrido entre 1997 y el año 2005 fue víctima de los grupos armados ilegales, tanto guerrillas como paramilitares. Masacres y asesinatos selectivos, desapariciones, minado del territorio y muchas más formas de violencia forzaron el desplazamiento de casi el 85% de su población. Más o menos en el 2002. Fue tan triste que ya ni me recuerdo, pero bueno, hay que volver a recordar las cosas para que no se nos olviden. Por cosas del destino nos tocó en el tiempo de la violencia porque nos tocó salir del municipio. Con mi esposo estuvimos por allá por Medellín en una parte que se llama el barrio Santa Cruz, desplazados de miedo de la violencia porque nos daba tanto miedo a pesar de que uno sentía su conciencia tranquila, pero uno no sabía porque uno en la violencia que pasó, uno veía caer personas inocentes y uno decía, si le pasó a él, ¿cómo no me va a pasar a mí? Entonces el miedo nos obligó a huir. Como Fanny, miles de campesinos de esta región fueron obligados a abandonar sus tierras y vivir de la caridad de sus familiares y conocidos, o empujados hacia las calles de otras regiones del departamento de Antioquia y de Colombia. Se creía que aquí iban varios grupos armados, que era el ELN y los de la FARC, eran dos grupos armados. Y cuando menos pensaron, ya se unieron a otros que eran los paramilitares, entonces caían de parte y parte. Cuando llega un grupo armado a la casa a mandar a una persona que vaya a traer un mercado, y si no me le lleva un muchacho, y si no les pasa algo, la cabeza de ustedes está en juego. Por salvar la vida de sus hijos y la de su familia, muchos padres de familia quedaron en ese juego cruzado, están en el cementerio hoy por hoy. Cuando yo vine aquí, vine con el desminado. Vine un día que vinieron la cuadrilla del desminado, entré con ellos hasta aquí. Y también, sí, un momento de mucha tristeza porque realmente pues era como devolverse a lo que uno vivió aquí y ver que ya no quedaba nada. Es una tristeza grande y que yo digo que yo admiro mucho a los campesinos no solo de San Carlos, sino de las zonas del país que retornan, porque no sé cómo hacen para volver a vivir a un sitio donde se les generó tanto dolor. Pues es un grado de superación muy grande y muy alto la que tiene la persona, porque realmente yo no me he imaginado volver ni siquiera a dormir una noche aquí. O sea, yo digo que no dormiría, después de que dormí 18 años, ¿cierto? La mayoría de las personas salieron de la vereda, la mayoría de las personas. Entonces uno sí llegaba, era con mucho miedo. En primer lugar, la casita un poquito caída y en segundo lugar, uno le daba miedo que de pronto hubieran minas. Gracias a mi Dios se ha detectado que en la vereda no hubo minas. Entonces ya cuando eso fue pasando todo, ya se fue volviendo la vida más tranquila, ya fueron llegando más personas, porque en el principio mucha gente sí llegó hasta aquí, pero aquí amanecíamos y luego nos íbamos a trabajar. Pero ya, gracias a mi Dios, vimos que todo estaba bien, que había buen acompañamiento de los soldados y ya nos fuimos para allá. Más de 5 millones de desplazados en Colombia han tenido que luchar con el miedo al retorno o la inevitable suerte de la supervivencia en la calle, la mendicidad o ser arrastrados por las lógicas citadinas, no muy bien comprendidas por la gente del campo. Hace aproximadamente unos 8 años volvimos a regresar a la finca y con ayudas que hemos recibido del gobierno y muchas personas que se han unido a esta causa, hemos podido volver a mirar la finca como lo que antes teníamos. Primero que todo, les hacemos la invitación para que como mínimo se hagan parte de la Junta de Acción Comunal de nuestra vereda. Después de llegar a nosotros, si ellos quieren ir, directamente nos acercamos con ellos a una oficina que hay en la administración que les llaman la UCAT. Va, este señor llegó de tal parte, escúchenlo, por qué se vino, qué le pasó, él quiere estar con nosotros, qué ayuda hay para él. Yo creo que yo ya hice lo que iba a hacer, yo creo que ya yo estoy vieja, yo me la voy a arriesgar a eso, que sea lo que Dios quiera, pero es que la comunidad no la podemos dejar así, vamos a hacerlo. Y gracias a mi Dios, eso hace ya prácticamente 9 años. Me fue súper bien, conseguí muchas cosas para la vereda, hubo una consolidación a nivel de grupos, ¿qué les digo yo? Una transformación.
lo más de lindo, donde sentimos cada uno la necesidad del otro y la necesidad, el dolor y la alegría de cada uno. Somos una comunidad chiquita, pero compenetrados cada uno en el quehacer del uno y del otro. La necesidad de este es la mía, el dolor de este es el de él. Entonces, cierto, eso nos ha ayudado. Tenemos que tener sentido de pertenencia, que esto es de nosotros y que lo que le pase a aquel me pasa a mí. Víctor, lo primero que yo le digo es una cosa, que no nos podemos quedar callados. El miedo se tiene que acabar. Nosotros como personas dueños de nuestra vereda y de nuestro territorio nos tenemos que dar cuenta de quién llegó a la vereda. Mejor dicho, tener sentido de pertenencia por lo de nosotros, porque es que yo le digo a Víctor, ¿qué pasó la otra vez? Éramos como unos muertos. Ay, que llegó un señor allí, que allá hay fulano. ¿Qué miedo? ¿Qué será? ¿Qué vendrá? No, hay que meternos con toda la educación, en qué le podemos servir, usted qué quiere, usted qué necesita. Y depende de lo que uno vea, pues ir a abrir la boca con mucho pesar, pero es que yo creo que ya la experiencia que nos quedó fue esa, Víctor, el silencio acaba con todo. Una de las mayores victorias que las colombianas y colombianos podemos tener frente al conflicto es volver a los lugares que nos fueron arrebatados por la violencia. San Carlos, un próspero municipio reconocido por la generación de energía eléctrica, también tuvo el triste reconocimiento de ser uno de los grandes asentamientos humanos que casi desaparecen por la crueldad de la guerra. Hoy, en medio de los diálogos de paz del gobierno colombiano y la guerrilla, es un ejemplo de que la reconciliación es posible para quienes nunca quisieron ser parte de la barbarie. Víctor Castaño, para Telesur.